Muy bienvenidos. Un nuevo comienzo de Santo Sábado. Es el momento de que podamos abrir nuestra Biblia para juntos poder alabar a nuestro Dios y sobre todo poder leer en la Escritura ese gran regalo que Dios nos ha dejado. Permitidme que os vuelva a decir que no me canso de compartir con vosotros lo que la Biblia ha dicho a mi vida, lo que la Biblia hace de mi vida, esperando y confiando que aunque Dios tiene un plan para tu vida diferente a la mía, pero el principio es exactamente el mismo. El principio es que estás dispuesto a dejar que Dios haga en tu vida. Predomina tu cultura, tus propias leyes e inclusive tu propia concepción de la Biblia por encima del consejo bíblico. Pues ese es el programa que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida te va? Sembrando está su palabra, te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, un nuevo día de Santo Sábado tenemos delante nuestra para honrarte, glorificarte y sobre todo, Señor, para poder guiarte en nuestra vida, en nuestra esperanza. Gracias por todo cuando tú nos das. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos bendices. Y en tu nombre, Señor, dirigimos nuestra esperanza en este momento. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues qué gran privilegio, como os decía, poder compartir estos momentos y abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, donde vamos a recordar una de las grandes imágenes de la pedagogía de Dios. Jesús como maestro. Yo soy Señor del sábado, dijo Jesús, Mateo 12, del 1 al 8. Para poder entender este pasaje, debemos de introducir entre el mandamiento del sábado de Éxodo 20 y el pasaje de Jesús, tenemos que introducir una serie de leyes, una serie de tradiciones que no pertenecen a la Biblia, pero que eran creídas y consensuadas
por los especialistas de la época. El sábado, después del regreso del exilio de Babilonia, se le había cargado con más de 1000 leyes de prohibiciones, pero no había ni una sola bendición para el creyente de la época de Jesús en el sábado, porque todo era pensar cómo podían librar de transgredir, cómo podían librarse de no ingerir en el sábado según las concepciones de su vida. Por eso, no estamos hablando del sábado como día de reposo. Eso Jesús jamás lo podía haber cambiado, porque Jesús vivió toda su vida, menos 40 días, en la primera alianza, y eso no se podía cambiar. ¿Cuál es el problema? El texto que vamos a reflexionar, y que os invito a que abráis vuestra Biblia para que podamos meditar en ello, pertenece a las enseñanzas de Jesús. Jesús como maestro, Jesús como pedagogo. Jesús recorría Galilea enseñando en las sinagogas. Y esta es la parte que nos compete a cada uno de nosotros en la lectura de este día, al comenzar, como decía, este día de sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a espigar y a comer. Aunque es verdad que el texto original dice espigar, pero simplemente era coger trigo, aplastarlo con la mano y poder comerlo. Eso no está prohibido o no está enseñado en ninguna parte de la Torá, pero sí lo estaba en las leyes de la época, porque todo lo que tenía que ver con la construcción del templo y el funcionamiento del templo estaba retirado de la vida del pueblo cada día. Y es ahí donde vamos a entender la dimensión, cómo puede el templo de la tierra sustituir al que será la víctima, el sacerdote y el sumo sacerdote, de un santuario mayor, más perfecto y no hecho de esta tierra. Jesús fue muy fiel a todas las leyes que configuraban la alianza, pero Jesús no aceptó esas imposiciones no bíblicas sobre el sábado, y no solamente sobre él, sino sobre cualquier otro aspecto fundamental de la Torá o de la ley, como se suele llamar. Recordamos, en aquel tiempo los discípulos tuvieron hambre y Jesús les contesta. Al verlo los fariseos, que es donde está el problema, los fariseos eran los que habían legislado más de 1000 leyes sobre el sábado. Y ellos hacen el planteamiento, no desde el decálogo o los 10 mandamientos, sino desde sus propias tradiciones. Es decir, lo que la Biblia llama la tradición de los padres. Esto es importante para poder entender este texto. Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado. Pero detrás de esta frase, mis hermanos, hay una idea mucho más profunda, porque los discípulos en la época hacían lo que el maestro les enseñaba. Es decir, ellos utilizaron la excusa de los discípulos para ir contra Jesús, que era el que verdaderamente era el problema. Qué lástima da, mis queridos hermanos, que haya personas que, por leer la Biblia de forma sesgada, partidista, piensen que Jesús aquí está en contra del sábado. Pero como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, Jesús no puede ir en contra del sábado, porque el sábado está en el conjunto de la instrucción de Dios, que hace referencia a lo que es pecado. Y eso, lo que es pecado, como adorar imágenes, como mentir, como codiciar, como robar, siempre será pecado. Porque Dios no tiene criterios diferentes. Qué importante
es esta idea para nosotros, para que podamos comprender que una cosa son las leyes de los hombres, que siempre hablan de no, de no, de no, pero no es la idea de Dios. Dios dice lo que podemos hacer. ¿Qué es lícito en sábado? Desde luego, coger una fruta, coger una espiga y comerla no va en contra, para nada, del sentido del sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David a los que estaban con él cuando tuvo hambre? Y se remonta a un episodio del pasado en el cual David venía con su ejército, tenían hambre, y le preguntó al sumo sacerdote, ¿tienes algo para comer? Le dijo, aquí no hay nada, pero os puedo ofrecer el pan que acabamos de sacar del santuario para ser renovado, como se hacía cada sábado, para ser renovado. David lo cogió, lo comió y dio a sus soldados. Qué interesante que Jesús recuerde esta historia, que seguro que la recordáis, porque es importante. Como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Una pregunta importante, que empieza en el versículo 3 y que acaba al final del 4. Esos panes ya habían terminado su función. Se volvían cosas comunes. Y ese ejemplo lo utiliza Jesús. Y no olvidéis, no estamos hablando de transgresión del sábado. Estamos hablando del planteamiento de la ley para aquellos que le escuchaban. Y dice, ¿y no leísteis en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Es decir, no habéis leído en la ley que los sacerdotes tienen una misión que realizar en las fiestas y que cuando caen en sábado quedan sin culpa por atender las necesidades del pueblo. Mis hermanos, cuánta cordura hay en Jesús. Cuántas iniciativas las hay. Jesús no podía cambiar el sábado. El tema no era el sábado. El tema eran las leyes añadidas por el pueblo judío a la santidad del sábado. Y eso es lo que Jesús está. Pues ahora Jesús dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y ya aquello debió de sonar como el remate final del problema. ¿Era Jesús mayor que el templo? ¿No era él el que le había mostrado el no? Pero no era la segunda persona de la deidad antes de la encarnación, el que le había mostrado a Moisés cómo construir un santuario en la tierra, que era la copia, según un plano, del que vio en el cielo. Jesús tenía autoridad para eliminar las leyes judías que impedían al ser humano gozar del día del sábado y, sobre todo, saciar su hambre en un momento determinado si tenían necesidad de ello. Y si hubieseis comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Lo que los discípulos tenían era necesidad de comer. No era una profanación del templo. Creo que eso es muy, muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, el último versículo, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, no es el que elimina el sábado.
sino es, en este texto, el que corrige los errores sobre el sábado en su época. ¿Para volverlo a qué? Para volverlo a la dimensión que tiene que tener según el plan de Dios para la vida de ellos. Qué privilegio poder estar en manos del autor y el consumador de la fe, para que podamos entender cuál es la dimensión total del ministerio de Jesús en favor tuyo y mío. Que el Señor te bendiga. Y piensa, en este día de sábado que acaba de comenzar, piensa en lo que puedes hacer para glorificar a Dios. Y no pienses en lo que no puedes hacer, porque finalmente limitará tu dimensión del Dios verdadero. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que lo llevaron a dar salud y a bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Oramos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú nos das, nos bendices, nos guías. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Privilegio haber estado con vosotros. Seguimos caminando, seguimos encontrándonos en torno a la palabra y, sobre todo, no lo olvides, tenemos una nueva oportunidad de poder acercarnos al trono de la gracia para gloria y honra de nuestro Señor. Será hasta el próximo viernes, será hasta el próximo día. Nos encontramos en torno a la palabra de Dios.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad. Soy el sueño que plasmarás. Por eso yo todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú